Capítulo 6. Europa y el porvenir de la nación. He insistido sobre la ambivalencia que caracteriza la relación entre nación y democracia. Con la ayuda de Ernest Gellner, pero también tomando cierta distancia de su tesis, he señalado que la nación moderna es en parte una expresión del proyecto democrático moderno. Como hemos visto, gracias a la nación, a la forma nación, el natural deseo humano de gobernarse a sí mismo, que hasta entonces no había sido satisfecho más que dentro de la forma ciudad, morfología política que sólo puede abarcar a un pequeño número de ciudadanos, puede realizarse ahora en una forma que une a millones, decenas e incluso centenares de millones de ciudadanos. La democracia pudo concentrarse en los grandes estados, solo gracias al régimen representativo y a la forma nación. A finales del siglo XIX, en Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, el orgullo nacional se confunde plenamente con el orgullo por la democracia. Ese hecho social mayor, la homogeneización interna, deriva igualmente en una proporción imposible de precisar de los progresos de la nación y de la democracia, tal como lo muestra el fenómeno de la instrucción pública o de la educación nacional. Se participa en una aventura común que une en un mismo entramado el presente democrático con el pasado monárquico y promete un futuro de grandeza nacional y humana. El vínculo entre nación y democracia fue tan estrecho que aún hoy algunos sostienen la convicción de que se trata de un vínculo esencial, que el régimen democrático moderno es inseparable de la forma nacional. Esta convicción impulsa a los más esclarecidos ante aquellos que son hostiles a la construcción de Europa o al menos están inquietos por la forma que ha tomado. Paul Thibaut plantea la siguiente pregunta: ¿puede deshacerse el vínculo originario entre nación y democracia y en qué circunstancias? Al mismo tiempo, y en sentido inverso, esa es la ambivalencia. La idea nacional se tornó cada vez más, a medida que el siglo XX llegaba a su fin, referencia y recurso para los enemigos de la democracia. La objetividad de la pertenencia nacional, objetividad manifestada en el nacimiento y en el lenguaje, se convierte en un hecho que puede oponerse a la subjetividad de la voluntad democrática. No importa lo que querramos, ¿cuánto vale nuestra endeble voluntad individual? Sino lo que somos, y lo que somos es lo que nos hizo ser nuestro pueblo de nacimiento, nuestra nación de origen. Y los nacionalistas, aquí el término se impone, oponen las instituciones salvadoras, las instituciones de mando, el ejército en primer lugar, aquellas que representan o encarnan la nación secular, a las instituciones que fomentan el desorden, aquellas que representan la voluntad momentánea y superficial de la población, es decir, en principio, la Asamblea Nacional, los representantes del pueblo. En el nacionalismo propiamente dicho, la nación se convierte en enemiga de la democracia. Como Europa fue devastada durante el siglo XX por el desencadenamiento
de los nacionalismos, es absolutamente natural que haya tomado cuerpo el proyecto de dejar atrás para siempre el nacionalismo, de cortar sus raíces y abolir así progresivamente la forma nacional al trascenderla mediante la unión de las naciones europeas en un nuevo cuerpo político, la Comunidad Europea o la Unión Europea. La ambivalencia de la relación entre democracia y nación hace que la construcción de Europa pueda aparecer bajo luces contrastantes. Aquellos que en principio son sensibles a la estrechez del vínculo entre democracia y nación contemplarán la construcción de Europa con mucho recelo y aprensión. Tenderán a ver en las instituciones europeas una máquina oligárquica ajena a la vida de los pueblos europeos, que los privará cada vez más de su self-government. Aquellos que en principio son sensibles a la forma antidemocrática y belicista que ha tomado el nacionalismo en las naciones europeas durante el siglo XX, tenderán a ver el hecho nacional, en particular en la soberanía nacional, el último obstáculo en vías de ser superado a la expansión definitiva de la democracia europea. Esos son, a grandes rasgos, los términos del debate. Se trata de un debate fundamental y ambos bandos debieran ser escuchados con la misma atención y el mismo respeto. Pero no es ese el caso en Francia, donde la opinión pública oficial, entiéndase la de los medios y la de los partidos políticos respetables, está casi unánimemente a favor de la segunda vertiente de la alternativa, está sin reservas a favor de Europa. La otra vertiente de la alternativa, la defensa de la nación, se deja en manos de los partidos extremos no respetables. En primer lugar, el Partido Comunista, pero este se vuelve cada vez más europeo a medida que gana respetabilidad, y por supuesto el Frente Nacional o sus miembros aislados, y en las de los pequeños partidos o movimientos independientes, anticonformistas o refractarios, como se quiera decir. Al mismo tiempo, el hecho de que en el referéndum sobre el Tratado de Maastricht el sí haya obtenido una muy endeble mayoría sugiere que sin dudas las apariencias engañan. La población francesa en su conjunto está ciertamente más perpleja e inquieta que lo que haría suponer el discurso lleno de confianza de sus sucesivos gobernantes. En todo caso, el problema es de tal importancia que debemos analizarlo con serenidad, sin dejarnos intimidar por el planteamiento del carácter irrefrenable de la construcción de Europa. Después de todo, también los comunistas, que por lo demás hablaban de la construcción del socialismo, acallaban las objeciones, afirmando que el sentido de la historia estaba de su lado. Se sabe cómo terminó. Si el debate suele ser confuso, es porque los dos partidos pueden invocar con derecho su carácter democrático, o, si se quiere, la nación de democracia implica una ambigüedad o una dualidad imposible de superar. Para nosotros la democracia es la garantía de la protección de los derechos individuales, por lo tanto, de la autonomía personal, y es también la organización del self-government,
por lo tanto, de la autonomía colectiva. Los dos aspectos son inseparables, pero diferentes en el lenguaje de la filosofía política contemporánea. El primer aspecto concierne al individuo y el segundo al ciudadano, pero no hay dudas de que la construcción de Europa significa una extensión de los derechos del individuo, de las posibilidades que se le abren, y allí reside seguramente una gran parte del atractivo de Europa para los habitantes de las naciones europeas, al menos para aquellos que son o se sienten capaces de sacar provechos de esas nuevas posibilidades. Al mismo tiempo, en sentido contrario, la construcción de Europa significa, al menos por el momento, y seguramente por mucho tiempo, una disminución de los poderes del ciudadano. La forma de vida común está cada vez más determinada por los resultados de la conversación nacional, por más conflictiva que sea, se desarrolla en un medio familiar y homogéneo cuyas reglas de juego se conocen, pero dentro de un proceso europeo que es y que será por bastante tiempo mucho menos comprensible. No solo ese proceso hace intervenir instituciones no democráticas, como la Comisión de Bruselas, sino que, sobre todo el gobierno elegido democráticamente, en cada país debe tener cada vez más en cuenta las voluntades y deseos de los gobiernos elegidos democráticamente en los demás países, que son por otra parte cada vez más numerosos. En consecuencia, los elementos que contribuyen al resultado final son cada vez más heterogéneos y ajenos a los ciudadanos de todos los países involucrados. Precisamente eso es la construcción de Europa, se dirá. Sí, por supuesto, pero ese proceso implica una disminución constante del sentimiento de responsabilidad cívica que supone la identificación cívica. Sobre cada nación europea pesa hoy una doble presión uniformizadora, la que es inseparable de la globalización y de la europeización. Esta uniformización a marcha forzada no es sinónimo de un aumento de la amistad. El acercamiento entre naciones dentro del marco europeo tiende incluso a multiplicar los roces. Vale para las naciones, tanto como para los individuos. Al acercarse, pueden, en efecto, descubrir con placer sus semejanzas, pueden también percibir con desagrado o dolor sus diferencias. Los ciudadanos de las democracias suelen considerarse mal representados por sus gobernantes. Lo he señalado ya, la sensación de alienación es inseparable de la institución de la representación. Esa sensación se refuerza inevitablemente desde el momento en que todos los gobiernos europeos están sometidos a la presión creciente de una opinión europea que no se condice con ningún diálogo cívico europeo, sino que resulta de un proceso indescifrable y azaroso. Incluso se alzó una tormenta contra el gobierno austriaco que también se aplacó súbitamente. ¿Quién lo entiende? El proceso que, según la expresión de Paul Thibaut, aumenta las posibilidades del individuo y restringe los poderes del ciudadano, fue recibido con beneplácito, lo he dicho, por muchos europeos. Tratemos de reconstruir
su línea argumentativa. Si somos necesariamente individuos, piensan ellos, no es necesariamente cierto que seamos ciudadanos. Es imperativo que nuestros derechos individuales, los derechos del hombre, sean garantizados y que se nos abran espacios de libertad los más amplios posibles. Pero si es bueno para nosotros formar parte de una voluntad colectiva, de una voluntad general, que aúne nuestras pertenencias, la pertenencia cívica política se impone sobre todas nuestras demás pertenencias. Eso, dirán ellos, es por lo menos dudoso. ¿Por qué la pertenencia nacional no habría de ser una pertenencia entre otras como la pertenencia local o la profesional? Cada individuo tendría así un repertorio de identidades, entre las cuales estaría la identidad nacional, como tiene un repertorio de acciones, o una paleta de identidades, como tiene el pintor una paleta de colores. Esta perspectiva es seguramente muy seductora, ya que infatúa al individuo contemporáneo, convirtiéndolo en o suponiéndolo dueño soberano de sus pertenencias. Consuma la democracia simplificándola en lugar de la dualidad a veces de la tensión entre individuo y ciudadano. Presenta la afirmación unilateral de los derechos y posibilidades del individuo. Sin embargo, esta democracia del individuo es tan precisamente unilateral que todavía no es seguro que el término democracia sea el que más le conviene. Europa organizada sobre estas bases, sería un vasto espacio de civilización sometida a reglas uniformes, lo cual ofrecería enormes posibilidades a los individuos capaces de actuar con ventaja según esas reglas, pero no un cuerpo político que abra a los ciudadanos una aventura común, una comunidad de destino. ¿Es deseable una Europa civilización como esta? ¿Es en principio posible? Estas preguntas nos dirigen a preguntas más generales. ¿Pueden los seres humanos vivir plenamente sin pertenecer a un cuerpo político que les exija su adhesión? ¿Pueden vivir únicamente como agentes económicos y morales, libres y móviles en un espacio de civilización? Habremos de considerar estas preguntas más adelante. En todo caso, me parece que la construcción de Europa ha descansado hasta hoy sobre esa ambigüedad de la idea democrática, sobre esa vacilación no formulada y en principio incomprendida entre la Europa civilización y la Europa cuerpo político. Europa significa la despolitización por desnacionalización de la vida de los pueblos europeos, es decir, la reducción sistemática de su existencia colectiva a actividades de la sociedad civil y mecanismos de la civilización, ya sea en lo económico o en lo cultural, o significa la construcción de un nuevo cuerpo político, de una grande, una inmensa nación. La construcción europea solo avanzó a favor de esa ambigüedad que ha hecho de Europa algo prosaico y útil a la vez, digamos como la política agrícola común, PAC en su momento, además de algo sublime. Esa Federación Europea, esos Estados Unidos de Europa que cumplirían en libertad el sueño de Carlomagno,
Sin duda, esa ambigüedad tuvo éxito durante las primeras etapas de la construcción europea. Cuanto más se prolongue, mayor riesgo corre de resultar perjudicial. Hará mucha falta que los europeos que construyen Europa finalmente digan qué quieren hacer al hacerla.